Buenos días. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Bueno, vamos a continuar con nuestra predicación. Hace 8 días empezamos a predicar Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Y quedamos ahí. Entonces, pues el Espíritu Santo quiso que Steven, que era el predicador de hoy, no pudiera venir. Entonces, pues hoy sí vengo a cumplir muchas de las otras cosas que ha dicho, como que acabar de predicar los muchos mensajes que dejé, pero entonces hoy el Señor permitió que fuera así. ¿Qué es la vida cristiana? Nos preguntamos mucho, es algo que ha estado resonando en mi vida, a través de estudiar Efesios y a través de muchas cosas. ¿Qué es la vida cristiana? Y el Señor ha respondido esto mostrando que la vida cristiana no es lo que hacemos, sino lo que somos. Y eso tenemos que tenerlo muy claro en nuestros corazones. Dios quiere que seamos y después quiere que hagamos. Dios quiere que primero tengamos actitudes piadosas de justicia en nuestros corazones y después hagamos obras que manifiesten esa justicia que está en nosotros, ¿cierto? Porque algunos cristianos pensamos o pensábamos que todo se trata de hacer buenas cosas, de hacer aquello, de hacer lo otro, de venir, de tener cierta Biblia, de hacer ciertos ritos. Pero eso no es lo que somos. Lo que somos es a través de cómo el Espíritu Santo transforma nuestro corazón. Y esto es lo que el apóstol acá nos indica. Hablamos nuestras Biblias, por favor. Vamos al capítulo 4, versículo 1. Pablo nos demanda que andemos como es digno. El versículo 1 dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El Señor nos manda a que andemos dignamente. Y hace 8 días definimos qué es andar digno, ¿no? Andar es lo que hacemos todos los días. Digno es tener una vida equilibrada de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. Porque ¿quién nos escogió? Dios. Lo vimos en Efesios 1 al 3. ¿Quién nos escogió? Dios. ¿Quién nos predestinó? Dios. ¿Quién nos capacitó? Dios. ¿Quién nos da todas las cosas? Dios. Entonces este es un llamado. En Hebreos 3 dice que es un llamado santo. Y en 1 Timoteo dice que es un llamado celestial. Dios nos llama. Y de acuerdo a ese llamado tenemos que comportarnos. Pero hay algo muy curioso en Pablo. Porque Pablo dice: de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. De todos los versículos que leímos, ¿hay algún versículo que diga qué tenemos que hacer? Pablo no nos dice vayamos a la iglesia, no nos dice tomemos la cena, no nos dice leamos la Biblia. Aunque son cosas valiosas, importantes que tenemos que hacer, Pablo primero nos insta a que tengamos 5 cualidades en nuestra vida: humildad, mansedumbre, paciencia, amor y paz. Sin estas 5 gracias, sin estas 5 actitudes de nuestra vida, no vamos a andar como Dios quiere que andemos. Y así empezamos nuestro sermón hace 8 días. Si solo nos dedicamos a hacer y no tenemos un cambio interno, somos legalistas. Eso es una persona legalista. Aquella persona que cree que por hacer cosas va a ir al cielo, pero en su vida interior no ha cambiado nada. Entonces Pablo acá nos muestra que primero tenemos que hacer para después hacer. ¿Cómo funciona la vida cristiana? Anoten ahí, importante. Comienza con el Espíritu Santo. Ustedes vienen, como decía Sergio ahorita, el Espíritu Santo viene a ustedes y son bautizados en el Espíritu. Luego, el Espíritu Santo opera a través de las actitudes, y cuando tenemos buenas actitudes, podemos hacer buenas obras. No es al contrario. No es que comenzamos a hacer buenas cosas para poder alcanzar la salvación y para estas cosas. No, así no funcionamos. Y después de hacer eso, Dios quiere que tengamos el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Repitan después de mí: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. Dios quiere que primero seamos. Dios no nos dice que el fruto del Espíritu es orar, leer la Biblia, venir a la iglesia. No, eso viene después, cuando tenemos un corazón cambiado. Tenemos que tener esto bien claro, porque hay muchos cristianos, entre comillas, que pueden dar fruto de acción. ¿Cuáles son los frutos de acción? Filipenses 4, ofrendar. Romanos 1, ganar almas. Colosenses, hacer buenas obras. Hebreos, alabar aquí al Señor. Y hay muchas personas que hacen estas cosas, pero no son salvos. Porque primero no han sido, sino que se dedican a hacer para alcanzar esta salvación. Entonces, en ese sentido, en esas ideas, recordemos que en el antiguo pacto, ¿qué decía Dios? Le decía al pueblo de Israel: si ustedes hacen esto, yo los bendigo, ¿cierto? Si ustedes se portan bien, no son idólatras, me traen los diezmos, yo los bendigo. Pero Cristo ahora dice: no, yo los bendigo primero, para que ahora ustedes hagan estas cosas. Eso es lo que es el nuevo pacto. En el antiguo pacto era: haz esto, vivirás. Hoy Cristo nos dice: vive para que hagas esto. Ese es el sentido del cristianismo, que primero seamos y luego hagamos. Y la predicación interior, hablamos sobre el llamado, que es un llamado santo y celestial. Hablamos de que necesitamos la doctrina bíblica y hablamos de que la iglesia se va a poner a estudiar los miércoles a las 7:30 por Zoom. Para cerrar ese tema, ya llegó Jesús. El hermano es el que encargado de los libros. Entonces todos tenemos que ponernos a estudiar miércoles 7:30 a través de Zoom. ¿Por qué? Porque si no sabemos Dios qué quiere, ¿cómo le vamos a obedecer? Es imposible que hagamos caso si no sabemos Dios qué quiere. ¿Sí me entienden? Perdónenme. Cada vez que digo sí me entienden, le estoy diciendo que estoy diciendo que son... Sí, tú dices que es la palabra. Perdónenme. No debo usar eso, tengo que quitarle mi vocabulario. ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro? Que los miércoles vamos a reunir a las 7:30 y el libro se llama ¿Cómo es Dios? ¿Qué se llama, Jesús? Sí, se llama ¿Cómo es Dios? Creo que fue el que habíamos quedado. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Nos reunimos los miércoles 7:30, estudiamos la doctrina para poder ser los hombres y mujeres que Dios quiere que seamos, ¿listo? Y nos vamos a reunir en cuartos pequeños de Zoom, 2, 3 personas, y vamos a hablar de las lecciones. Entonces lo vamos a hacer de este miércoles en 8 días, que es miércoles 20 de julio, para dar un espacio para que entre esta semana hablen con Jesús, para que el próximo domingo les traiga los libros, ¿listo? Todos comprometidos con esto, porque tenemos que darles herramientas a ustedes para que crezcan espiritualmente, o si no va a ser imposible que se comporten de la manera como Dios quiere que se comporten. ¿Listo? Hablamos de vivir vidas justas, hablamos de que somos los representantes de Cristo, de que somos la reencarnación 2, hablamos de humildad, ¿cierto? Y ahí nos fuimos los 45 minutos hablando de humildad. Hablamos de que hay áreas en que somos tentados en nuestra vida, como la capacidad, las posesiones, el hablar mucho, la clase, el estrato, la apariencia, el poder espiritual, intelectual. Hablamos de que para poder ser dignos del caminar cristiano tenemos que ser, como dijo nuestra vicepresidenta, ser los nadies, ¿cierto? Ella por todo lado dijo, los nadies y las nadies, ¿sí? Eso vemos de los cristianos, los nadies, que si te maltratan no te importa con tal de que no maltraten a Cristo. Esos somos los cristianos. Los que dice Filipenses 2, versículo 3, que dice, por favor abramos todos la Biblia en Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Esta es la humildad. Oiga esta Biblia. Alguien ya lo encontré yo. Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Esta es la humildad. Sin orgullo. No teniéndome a mí por encima de otros, sino teniéndome a mí por debajo de todos ustedes. Y si esa fuera la actitud dentro de la iglesia, seguramente impactaríamos muchísimo más. Entonces, como ahí lo dejamos, vamos a la segunda actitud, que es mansedumbre. Efesios 4, versículo 1, versículo 2, con toda mansedumbre. Pero es imposible que tengamos mansedumbre si primero no somos humildes. El Señor dijo en Jeremías 9, que no se gloríe el rico en su riqueza, el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, sino que se gloríen en conocerme a mí, el Dios verdadero. Esa es la gloria del hombre, poder conocer a Jehová. Si tenemos otro tipo de gloria, estamos teniendo un orgullo en nuestro corazón, entonces no podemos ser humildes. El orgullo excluye la humildad y también la mansedumbre. Por eso la humildad es el principio de todo, por eso Pablo comienza con humildad. Si no tenemos humildad, va a ser difícil que desarrollemos las otras 4 cualidades que el apóstol nos demanda. Vamos a mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre para el mundo? ¿Quién me puede decir? Cuando dice que una persona es mansa, ¿qué dicen? ¿Cómo? ¿Menso? ¿Noble? ¿Qué más le dicen? ¿Cómo? Falta de valor, ¿cierto? Dicen que es una persona suavecita. Y hay un dicho que dijo Dianita, que se escucha mucho entre los cristianos: tenemos que ser mansos, pero no. Hermano, y busqué en todas las concordancias y no apareció en ninguna. Entonces no es bíblico. No es bíblico. No es la manera como los cristianos debemos movernos. Porque muchos cristianos lo dicen. Y cristianos que llevan 20 años en esto dicen, hay que ser mansos, pero no mensos. Y en la concordancia no está. Y si alguno lo encuentra, pues por favor me dice dónde está el versículo y lo predicamos acá, de cómo no ser mensos. Pero como Dios no quiere eso, sino que andemos con toda humildad, vamos a definir la mansedumbre. La mansedumbre en el diccionario dice que es docilidad o suavidad. Pero yo les tengo una pregunta. Jesús dijo, yo soy manso y humilde de espíritu. ¿Y el Señor fue cobarde? No, ¿cierto? No. Se le enfrentó a los fariseos. Un día sacó un látigo y sacó a todos los vendedores que estaban vendiendo en el templo. ¿Moisés fue manso? La Biblia dice que fue el hombre más manso sobre la tierra. ¿Fue cobarde? ¿Ustedes se imaginan yéndose a donde el rey más poderoso de la tierra, que era el faraón, a decirle, faraón, libera a mi pueblo? ¿Ustedes creen que para eso un cobarde haría eso? Un cobarde obediente. No, un cobarde no hace eso, Sergio. Ahorita hablamos de Moisés. ¿Quién más les puedo decir de hombres mansos en la Biblia? Bueno, más tarde, ahorita les vamos a poner algunos ejemplos. Entonces no pensemos que la mansedumbre es cobardía. La mansedumbre en la Biblia es una palabra que da varias ideas. La idea principal es de un espíritu afable y controlado. Una persona que no se venga, una persona que no es violenta, una persona que se domina. Eso es una persona mansa. Pero no una persona cobarde, o una persona que no dice nada. Esta palabra se usa 12 veces en el Nuevo Testamento. El Señor la usó en Mateo 5:5 para decir, ¿quiénes son los que van a entrar al reino de los cielos? Los mansos, porque ellos heredarán el reino de los cielos, ¿cierto? Es para saber si se han leído la Biblia últimamente. El Señor la usa para definirse a sí mismo en Mateo 11:29. Dice, yo soy manso y humilde de espíritu. Y es una virtud que los cristianos tenemos que tener en nuestras vidas. Por favor, un hombre que lea Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Si queremos que nos conozcan como cristianos, tenemos que ser mansos. Rápidamente. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Listo. Tenemos que vestirnos de mansedumbre. Y no se les olvide que también es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Lo acabamos de leer. Mansedumbre. Entonces es importante notar cómo es que Dios quiere que seamos mansos. Pero como lo habíamos dicho, esta palabra los griegos la usaban para decir un caballo que ha sido domado, un león
que ha sido domesticado, un viento suave, algo que está bajo control. Esto es la mansedumbre. ¿Ustedes creen que porque un león esté domado, dejó de ser león? No, ¿cierto? Simplemente está una fuerza bajo control. O los caballos cuando los traen salvajes y los doman, ¿será que perdieron el brío o la fuerza? No, ¿cierto? Simplemente está bajo el dominio de su adiestrador. Así es que Dios quiere que seamos leones, que seamos caballos, pero bajo el dominio del Espíritu Santo, bajo el dominio de nuestro Señor que es Cristo Jesús. Esa es la mansedumbre que Dios quiere que tengamos en nuestra vida, que seamos un viento suave. ¿Alguien vio el niño que domó el viento? ¿El viento qué causa cuando es desordenado? Miren en Providencia que hace 5 años están tratando de reconstruirlo y no han podido. Estrago, ¿cierto? Pero cuando el viento es conducido a los molinos, ¿qué produce? Agua, energía, permite que el agua se riegue, permite que los cultivos surjan y le da pan a la humanidad. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que tengamos una fuerza en control, que no seamos cobardes, sino que tengamos fuerza en control, que arda nuestro corazón en ira por ciertas cosas que las vamos a ver ahorita. En pocas palabras, la mansedumbre es poder bajo control. Vayamos a Proverbios y miramos 2 ejemplos. Primero 25-28, un hombre que lea Proverbios 25-28 rápidamente, y otro hombre que se aliste para leer Proverbios 16-32. Proverbios 25-28. ¿Lo tienes? ¿Quién lo tiene ya? Camilo. Proverbios 25:28. Como ciudad sin muralla e indefensa es el que no puede controlarse. Listo. ¿Cómo es un hombre que no puede tener dominio propio? Como una ciudad sin murallas. ¿Y qué le pasa a una ciudad sin murallas? Pues es atacada. Cualquier cosa lo ataca, se pone bravo por todo, se molesta por todo, todo le causa ira, todo le causa problema en su vida. Ese es un hombre que no tiene dominio propio. El otro versículo, porfa. Mateo, Proverbios 16:32. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que trata en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Listo. O sea, es más valiente un hombre que sabe tener dominio propio, que sabe autocontrolarse que un hombre que vaya a arrasa con 4 o 5 ciudades. Esto es la mansedumbre bíblica, el poder bajo control. Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos. Jesús, el más grande de todos, Jesús en la cruz. ¿Qué dijo el Señor cuando le iban a crucificar? Si yo quisiera, llamaría una legión de ángeles, ¿cierto? Y más o menos una legión de ángeles son, ¿qué? Unos 12,000 ángeles. ¿Y saben cuánto destrozo causarían 12,000 ángeles? Si no lo saben, lean el Antiguo Testamento. Un solo ángel mató a 95,000. Un solo ángel. Uno solo. Entonces imaginemos lo que haría una legión de ángeles. Pero el Señor tenía el poder bajo control. Él sabía que Él estaba haciendo la obra de Dios. Vayamos a otro más humano para que no digan que es que siempre ponemos a Cristo porque dirán, es que a Saúl no, a David. ¿Recuerdan cuando David fue perseguido en 1 Samuel 24? Que Samuel quería matarlo y lo perseguía por el desierto y en un momento se encontraron en una cueva y Saúl fue a taparse los pies. Es el momento más indefenso de cualquier ser humano. Saúl estaba en la cueva solo, tapándose los pies, que es una expresión para decir que estaba haciendo del cuerpo. Ustedes se imaginan usted en una cueva solo, en esa situación. Y entró David y los amigos de David le decían, mátelo hermano, mire usted es el ungido de Dios, mire que usted es el próximo rey, ¿por qué no lo mata? El Señor se lo entregó en sus manos. Y David ¿qué dice? No. Y fue y le cortó un pedacito de túnica. Y David acabó y salió. Y David dijo, mire Saúl, te tuve en mis manos, pero el Señor, vayamos al versículo 12, 1 Samuel 24:12, por favor, por allí están. Quiero que lean esto. Miren lo que es un espíritu manso, una persona que no es vengativa, una persona que no quiere tomar venganza por sí mismo. David dijo, aunque tenía el derecho, porque David iba a ser el rey, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Ese es un espíritu manso.
que no toma la venganza en sus propias manos, sino que espera que el Dios que gobierna todas las cosas haga justicia. Eso es un espíritu manso. ¿Y David era un cobarde? No, David es un hombre conocido porque acabó con todo el mundo. Por eso no pudo hacer el templo, porque sacaba la espada y si tenía que matar a 300 los mataba. David era un hombre valiente. Entonces, quitemos la idea. Ya hablamos de Moisés, que enfrentó el faraón, que fue un hombre que pudo guiar a 2 millones de personas. ¿Usted imagina lo que es 2 millones de personas atrás de uno quedándose todo el día? Bien complicado, ¿no? Hay que tener un buen espíritu para eso. Hay una característica de la persona mansa. La persona mansa solo arde en ira cuando se ofende a Dios. ¿Qué tal nos va con eso? Recuerden que el Señor armó el látigo, ¿fue por qué? Porque habían vuelto la casa de Dios en un mercado donde todo se compraba y se vendía. Y tenían un negocito bueno los fariseos ahí. El Señor cogió y les dio látigo y los sacó a todos. El Señor ardió en ira cuando fue blasfemado el nombre de Dios. ¿Cómo nos va con eso? ¿Por qué nos ponemos bravos? ¿Porque nos ofenden a nosotros? ¿Porque nos dicen cosas a nosotros? ¿O nos quedamos callados cuando blasfeman el nombre de Cristo? ¿No ardemos en ira cuando alguien blasfema el nombre de Dios? ¿O quedamos callados ante los incrédulos y nos agachamos? Y decimos, no, yo no quiero entrar en esto, yo no quiero pelear en esto, yo no quiero hablar de esto. Otra característica que es muy importante entre nosotros, ¿se acuerda que hace 8 días hablamos de que necesitamos ser cristianos de la 3S? Sabios, sapos y santos. Y que tenemos que cuidarnos entre todos y si vemos a un hermano pecando tenemos que decirle. Eso es la mansedumbre, arder en ira cuando vemos a un hermano pecar. ¿Qué hizo Moisés cuando bajó con las 2 tablas de la ley? Y vio que el pueblo estaba en su fandango, en su fiesta, en su holocausto, en su carnaval. ¿Qué hizo Moisés? Ardió en ira y ¡pah! Tiró las tablas. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos a los hermanos pecar? ¿Nos callamos porque de pronto nos da miedo que ponga bravo? ¿Nos escondemos y vamos y le damos queja al pastor? No somos capaces de ir a enfrentar a los hermanos cuando los vemos pecando. Y es un consejo para todos. Necesitamos cuidarnos entre todos. Y si un hermano está pecando, llámalo y dile que está pecando. Y si el hermano te dice, como muchos dicen, ¿cómo es? ¿Por qué no miras primero la viga en tu ojo y en vez de venir a sacarme la paja en el mío? Pues hermano, estás equivocado porque de eso no se trata. De eso no se trata. Se trata de aceptar con mansedumbre lo que el hermano está haciendo. Porque muchos se pegan de eso y dicen, no juzgues. No, pues que yo no te estoy juzgando. ¿Qué es juzgar? Aquí tenemos un abogado, ¿cierto, Chuchito? Juzgar es cuando usted lanza ya una sentencia. Cuando usted dice, usted hace esto malo, usted se va para el infierno, usted se va para el cielo. Eso es juzgar. Que yo te diga, hermano, por favor, modula tus palabras. Hermano, por favor, no tengas conversaciones obscenas acá en la iglesia. Hermano, por favor, no uses frases de doble sentido. Hermano, ¿qué haces por allá en la esquina abrazado no muy santamente con esto? Hermano, por favor, no vayas a la cantina. Hermano, no pases por cierta cuadra. Hermano. Eso es lo que debemos hacer como hombres mansos. Arder en ira cuando vemos a la gente pecar. No se queden callados, hermanos. No se queden callados. Vamos a hacer algunas preguntas. Para ustedes mismos, no me las respondan a mí. Pregúntense en ustedes mismos. Primera pregunta. A ver qué tan mansos somos. ¿Tiene usted dominio propio? Respóndase usted. ¿Tiene un espíritu controlado? ¿O anda como el de los Angry Birds? ¿Se han visto los Angry Birds? El que es negrito, Bon, que por todo estalla. ¿O andamos así? Cualquier cosa que pasa, ¡pa! Y ¡pa! Y ¡pa! ¿Así andamos, hermanos? Pues no tenemos dominio propio. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Por qué se enoja? ¿Porque hablan mal de usted? ¿Porque le critican los motivos de su corazón? ¿Por eso se pone bravo? Pues está equivocado. Debemos ponernos bravos cuando el nombre de Dios es mancillado y cuando estamos frente al pecado. Eso sí debe hacernos arder en ira. Que veamos una iglesia que peque y nos quedemos callados. Cuarta pregunta. ¿Cómo nos va con esta? ¿Hacemos la paz?
¿Cómo nos va con esto? ¿Buscamos terminar las peleas? ¿O somos de los que seguimos enganchados hasta que todo se acabe? Hasta que ya nos separemos y todo. ¿Cómo nos va con eso? Los mansos son los que terminan peleas, no los que las inician. Quinta pregunta. ¿Cómo nos va con recibir la crítica? Cuando nos dicen, oiga hermano, lo está haciendo mal. Oiga hermano, usted predica muy feo. Oiga hermano, esas canciones terribles. Oiga hermano, usted se demora mucho. Oiga hermano, pero usted, ¿por qué viene así? Oiga hermano, ¿cómo recibimos las críticas de los demás? Sean buenas o malas, ¿no? ¿Será que nos sentimos ofendidos? Recuerde que somos la iglesia de los nadies. Y si no somos nada, pues ¿cómo nos vamos a sentir ofendidos? Lo único que nos importa es que nuestro Creador y nuestro Señor no sea ofendido. Lo demás, no importa. Y última pregunta. ¿Qué piensa sobre los no salvos? ¿Cómo ve usted a los no salvos? Tal vez somos como Juan, que dijo, uy Señor, haz llover fuego del cielo para acabar con todos esos incircuncisos. Tal vez. Los miramos con misericordia. Tal vez decimos, uy, ese man que está allá afuera es mejor que yo y yo aquí y él allá. Tal vez él merecería ser más salvo que yo. Tal vez él merecería la salvación del Señor. ¿Cómo ves tú a los no salvos? Contesten a ustedes mismos y se pueden evaluar qué tanto es su mansedumbre. Tercera actitud, soportar con paciencia. Soportar con paciencia. Y esa es tal vez una de las cosas más complicadas que hay en la vida, ¿cierto? ¿A quién le gusta soportar? ¿A usted, Hernán? Amén, hermano. Esta palabra que el apóstol usa ahí se usa de tres maneras. Primera, soportar las circunstancias. ¿Cómo les va soportando las circunstancias? Las circunstancias de su vida. ¿Cómo les va soportando lo que pasa en su día a día? ¿Cómo les va soportando a la esposa, al esposo? ¿Cómo les va soportando el trabajo? ¿Cómo les va soportando el tráfico? ¿Cómo les va soportando cada cosa? ¿Será que somos como Jesús, que soportó hasta la muerte y no dijo nada? ¿Será que somos como Pablo, que cuando iba para todo lado que se encontraba, que le decían a Pablo, el que usa ese cinturón lo van a matar, ¿cierto? En Hechos dice. O dicen, uy, no, solo va a encontrar aflicciones en el camino a Jerusalén. ¿Y Pablo qué decía? Para adelante porque las circunstancias me acercan más a parecerme más a Cristo. ¿Cómo les va soportando las circunstancias? Las aflicciones, las enfermedades, las peleas. ¿Cómo nos va con eso? Segunda palabra, soportar a las personas. Uy, esta sí que es difícil. La paciencia de la idea es soportar personas. ¿Cómo les va soportando a las personas? ¿Cómo nos va soportándonos entre nosotros? ¿Cómo nos va aguantándonos al marido cansón? ¿Cómo nos va aguantándonos al hermano? ¿Cómo nos va aguantándonos al vecino? ¿Cómo nos va? ¿Será que somos como Cristo? Que cuando le estaban lanzando piedras y escupiéndolo y le estaban dando y le estaban pegando, el Señor humildemente dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Será que soportamos a las personas? Tercera idea de esta palabra. Aceptar el plan de Dios. Esta es la idea de paciencia. ¿Ustedes aceptan el plan de Dios para su vida en este momento? ¿Tienen contentamiento con lo que Dios les está dando? ¿Tienen contentamiento con su situación económica? ¿Tienen contentamiento con su situación espiritual? ¿Tienen contentamiento con lo que pasa a su alrededor? ¿Realmente quieren seguir el plan de Dios? ¿Realmente se quieren sujetar a lo que Dios quiere para ustedes? Eso es paciencia y eso es soportar. ¿Cierto, hermano? Digamos, Sergio dice, me voy para Santa Marta. Él tiene que estar dispuesto a soportar personas nuevas, circunstancias adversas y el plan de Dios que tenga para él. A mí me tocó soportar el plan de Dios que tenía para mí. Después de tanto luchar con Dios, como que ya lo acepté. Y por eso Dios me habló a través de esta predicación a mí. Me dijo, Alejandro, tiene que soportar a todos los hermanos. Esta mañana hablaba con Carlos, somos columnas de la iglesia. ¿Y qué hacemos las columnas de la iglesia? Soportar todo de ahí para arriba. Pero si no tenemos buen fondo, se destruye la casa, ¿cierto? Entonces necesitamos estar cimentados en la palabra de Dios.
Eso es soportar. Cuarta gracia, amor. Ahí dice soportar en amor. En amor. Y esto es lo más complejo de todo, porque no es solamente aguantarnos, sino amarnos. Poder amar a esa persona que le critica la predicación, esa persona que le critica la dirección, esa persona que le critica su manera de ser, esa persona que le critica todo. Necesitamos tener amor. ¿Qué dice la Biblia? El amor cubre multitud de pecados. Entonces, si yo amo, echo una colcha y tapo los pecados que cometen contra mí. Y hago de cuenta que no es conmigo. En la Biblia hay muchas maneras de hablar de amor. Como 20 palabras. Pero las más conocidas son 3. Y vamos a entender el amor que Dios quiere que tengamos. La primera palabra es eros, que es el amor del mundo, el amor sensual, el amor que solo pide, el amor de dame, de yo quiero, el amor que solo quiere que se contente él. Tienen que pensar en este amor, mis queridas muchachas, mis queridos jóvenes, porque ahora es muy de moda que los hombres tendan a decir, si tú me quieres, me das esto, si tú me quieres, te entregas a mí. Mentiras. ¿Tú quieres saber si un hombre realmente te ama? No lees lo que él quiere y vas a mirar si realmente ese hombre está interesado en ti. No cedan ante las cosas del mundo porque el mundo dice, no, pues amémonos y tú me das, o con la esposa, no, si tú me amas, tú me das tu tiempo, tú me das. Ese es el amor del mundo, ese no es el amor de Dios. La segunda palabra es filos, es el amor que da y el amor que recibe. Ese lo encontramos, ¿cierto? Muy comúnmente más que el amor cristiano, que es ágape, encontramos el amor filos. Yo te doy, tú me das, ¿cierto? Pero Dios no quiere tampoco ese amor. Dios quiere el amor ágape, que es el amor que da, sin esperar nada, sin recibir nada. Es el amor que da. ¿Qué tal les va con ese amor? ¿Será que amamos desinteresadamente? ¿Será que amamos sin esperar nada a cambio? ¿Será que venimos aquí con un amor desinteresado por alabar el nombre del Señor? ¿Cómo les va con ese amor que es solo dar, sin esperar nada a cambio? Difícil, ¿cierto? Pero ese es el amor que Dios quiere que tengamos. Y este amor se demostró en la cruz, como Sergio lo decía. ¿Jesús nos pidió algo para derramar su sangre en la cruz por nosotros? No. Romanos 5:8 dice que aún siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros, no merecíamos nada. Y el Señor vino a amarte de esta manera, el amor que todo lo da, porque Dios nos dio todo, en Cristo nos dio todo. Si no, vuelvan y lean Efesios 1-3. Nos dio las bendiciones espirituales, nos dio la vida eterna, nos dio el poder del Espíritu Santo, nos dio una nueva vida, nos dio ser elegidos, predestinados, nos dio que seamos dueños de todo, porque la Biblia dice que somos dueños de todo porque Cristo es el dueño de todo y Cristo está en Dios y nosotros en Cristo. Entonces, si ustedes, algunos de los que están aquí, no han creído en Cristo, es el momento de entregar su vida al Señor. Porque el Señor tiene ese amor desinteresado, ese amor que todo lo da por cada uno de nosotros. Si no han creído en Cristo, es momento de hacerlo. Es momento de que vengan a su Salvador. Es momento de que sientan ese amor incondicional que solo lo podemos sentir a través del Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos 5:5? ¿Quién derramó el amor sobre nosotros? El Espíritu Santo. Entonces no podemos decir que no podemos amar de la manera en que Dios quiere que amemos, porque el Espíritu Santo ya nos dio este tipo de amor. ¿Listo, hermanos? Y la quinta gracia es solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. ¿Qué es guardar la unidad? ¿Quién me puede decir? Camilo, ¿qué es guardar la unidad? ¿Sí? Bueno, protegernos entre todos. ¿Qué es guardar la unidad, Carlitos? Sí, es como el soportarnos y el estar cuidándonos los unos a los otros. Listo, la unidad. ¿Cuál es el mayor ejemplo de unidad? Dios. Dios es uno, ¿cierto? Siendo tres, es uno. Lo vamos a ver ahorita. La unidad no es una unidad organizacional. Sí que luché con esa palabra esta mañana. Organizacional.
No es que todos vengamos vestidos de la misma manera, no es que todos tengamos la misma Biblia, no es que todos tengamos el mismo cuaderno, no es que todos seamos iguales. Eso es uniformidad. La unidad es dada, ahí dice, leamos el versículo. Solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Quién da la unidad? El Espíritu. El Espíritu. ¿Nosotros podemos guardar la unidad? Podemos, no, sin Espíritu no. ¿Podemos hacer la unidad? No, la unidad ya está hecha. Lo único que podemos hacer es destruirla. Cuando no nos soportamos, cuando no nos amamos, cuando no somos humildes, cuando no somos mansos, ¿qué hacemos? Acabar con la unidad de la iglesia. Por eso el apóstol dice, solícitos, háganlo pronto, corran a guardar la unidad. Y la unidad se guarda en el vínculo de la paz. ¿Qué pasa cuando un niño está enfermo? Cuando un niño, su cuerpo no está bien, ¿será que el niño crece igual? Cuando un niño está bien alimentado, ¿será que el niño crece bien? ¿Sí? Cuando está mal alimentado, el niño no crece bien, ¿cierto? Y lo mismo pasa con la iglesia. ¿Nosotros somos un qué? Un cuerpo bien alimentado. No, bueno, no digo que me respondan. Quiero que ustedes mismos piensen si realmente creen que se están alimentando bien. Si la iglesia no se alimenta bien y cada miembro de la iglesia no toma su función, ¿qué va a pasar con la iglesia? No va a crecer. Porque somos un cuerpo. Cada uno tiene una función específica. ¿Qué pasa cuando uno tiene una mano mala, Camilo? ¿Sirve igual? No, ¿cierto? Como que el cuerpo no crece, ¿cierto? Como que uno no funciona igual. Entonces, si nosotros como cuerpo de Cristo no estamos todos en la función que Dios nos dio y no ejercemos los dones dentro de la iglesia y no nos alimentamos bien, ¿qué va a pasar? Pues no vamos a crecer. Gloria a Dios porque Dios premia el trabajo de sus obreros. Y hoy vemos una iglesia con nuevas caras, una iglesia con más personas, pero eso se hace es en la medida en que nos comprometamos a crecer en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. No va a pasar de otra manera. Si no conocemos a Dios, nunca vamos a crecer. Nunca vamos a llegar a los 300, como muchos han dicho que queremos en esta iglesia. ¿Por qué es importante la unidad? ¿Por qué oró Jesús en Juan 17? ¿Quién me dice? Rápido. Para que fuéramos uno, ¿cierto? Doña Jacqueline dijo, oh Padre, yo ruego para que estos sean uno como yo soy uno contigo. Cristo no oró porque fuéramos parecidos, porque tuviéramos buena alabanza, porque tal cosa o por la otra. Cristo oró por la unidad de la iglesia. ¿Y qué hacen los cristianos? Romper la unidad de la iglesia. ¿Y por qué la rompemos? Porque nos falta humildad, mansedumbre, amor, paciencia y buscar la unidad. Si todos nos miráramos con amor, ¿qué creen que pasaría con la iglesia? Sería una iglesia donde todo el mundo quisiera estar. ¿Cuál es el problema con la iglesia moderna? Que salimos de la iglesia a echar chisme, a hablar mal de los hermanos, a comportarnos de maneras que no son dignas, a no ver ese amor que solo quiere dar, a no ser mansos, a no ser humildes. ¿Usted cree que alguien quiere pertenecer a un grupo de esos? Paso hoy, me pago una inscripción a un club social y me meto a echar piscina y a tomar cóctel y la paso allá. Allá lo mismo, a desproticar de otros y a hablar mal de los demás. Si no tenemos una unidad que se vea sobrenatural, que se vea celestial, que se vea divina, si no tenemos una unidad que esté por encima de las instituciones de este mundo, nadie va a querer estar en una iglesia. Ese es el llamado de hoy, a que guardemos la unidad en el Espíritu a través del vínculo de la paz. Sigamos avanzando, hermanos. Pero ¿por qué tenemos que ser uno? Versículos 4 al 6. Rápidamente. Versículo 4. Esto habla del Espíritu Santo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la iglesia? Conforma el cuerpo, ¿cierto? Cuando usted es creyente, lo toma y lo pone en el cuerpo de Cristo. Eso es una unidad.
el Espíritu Santo nos hace uno, un solo cuerpo, en un espíritu. ¿Todos los cristianos tenemos el mismo espíritu? ¿Cuál espíritu tenemos todos los cristianos? El Espíritu Santo. No pueden olvidar eso. ¿Acaso Pablo no dijo, no acordáis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? Por eso somos uno, porque tenemos el mismo espíritu y porque tenemos el mismo cuerpo. Y tercero, porque tenemos la misma esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? ¿A dónde nos vamos a ir? Al cielo. Esa es la esperanza que tenemos todos. Si alguno no la tiene, toca reevangelizarlo. Sí, porque la esperanza que tenemos es que vamos a ver el cielo. No que vamos a tener buena vida acá, ni que nos va a ir súper bien, ni que vamos a nada. Que vamos para el cielo. Eso no lo tienen los demás. ¿Listo, hermanos? Versículo 6, 5. Habla del Hijo. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor. ¿Quién es el Señor de todos nosotros? Cristo. Cristo es el Señor de todos nosotros. Recuerden que la Biblia dice que debemos recibirle como Salvador y Señor. Si no creemos que Cristo es nuestro Señor, toca reevangelizarnos otra vez. No, en serio. Necesitamos creer que Cristo es el dueño de todas las cosas, de todo lo que tenemos. Un Señor, una fe. ¿A qué fe se refiere? Yo quiero que alguien me diga. A la fe salvadora, sí. Pero una sola fe, ¿qué es? ¿La Biblia qué es? La palabra de Dios, ¿cierto? Es la fe. Que todos tengamos la misma certeza. Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí. Una sola fe es que todos creamos que Cristo murió por nosotros en la cruz. Listo también. Amén. Pero aquí se refiere a una sola fe, es a que tengamos una sola creencia. ¿Todos creemos que la Biblia es verdad? Amén. ¿Y la obedecemos? Ahí menos amén, ¿cierto? Ahí es donde está el quiz del asunto. Porque les dije hace 8 días, hay 3 maneras de vivir la vida. Si no leemos la Biblia, solo va a haber maldición en nuestra vida. Si la leemos y no la hacemos, hay disciplina. Pero si la leemos y la hacemos, hay bendición. Así es que hemos vivido la vida cristiana. Una sola fe se refiere a la creencia que tenemos todos. Todos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, todos creemos que la salvación es por fe, todos creemos que vamos para el cielo. Eso es la fe que habla acá. Y un bautismo. Este bautismo es el de aguas. ¿Quiénes se han bautizado acá? ¿Quién nos ha bautizado? Listo, vamos a armar unos bautizos. Vea, hay varios para bautizar. ¿Y por qué este bautismo? Porque es el bautismo que nos identifica como creyentes. Es algo que pasa adentro y lo manifestamos afuera. Necesitamos el bautismo de aguas, porque es la manera en que damos certeza de que realmente tenemos un nuevo Señor y un nuevo Salvador que es Cristo Jesús. Entonces, si nos han bautizado, se acercan a nosotros y programamos un bautismo. Hacemos una salidita ahí al río Bogotá, que ahora se puede navegar. Y ahí los bautizamos, ¿no? Bueno, más cerquita entonces. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Soberano. ¿Por qué Dios es soberano? Rápidamente, ¿por qué Dios es soberano? Porque está sobre. ¿Alguien está encima de Dios? No, Él es soberano, el que está sobre todo. ¿Listo? Segunda palabra que dice ahí. El cual es sobre todos, por todos, omnipotente. Él puede hacerlo por todos. Dios no necesita ayuda. Dios necesita que nosotros nos dejemos. Él es omnipotente. Y la tercera, en todos. Eso quiere decir que Él es omnisciente. Porque aunque no lo creamos y no lo entendamos, en este momento el Espíritu Santo está en todos los que hemos creído. Y si está el Espíritu Santo, está Dios mismo. Por eso tenemos que ser uno, porque Dios siendo 3 personas es uno. Y Cristo oró por la unidad de la iglesia, para que todos seamos uno. Entonces, ¿qué concluimos de todas estas 2 predicaciones? Que para poder andar dignamente como Dios quiere, ¿qué tenemos que tener? Humildad, mansedumbre, soportarnos con paciencia, en amor y solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Si no hacemos esto, va a ser imposible que la gente crea que esta es una iglesia sobrenatural.
Va a ser imposible que vean a Cristo reflejados en nosotros. Va a ser imposible que seamos un cuerpo, va a ser imposible que esta vaina comience a caminar. Entonces, hermanos, los llamo, los invito a que andemos en toda humildad, en toda mansedumbre, con todo el amor, con toda la paciencia y solícitos, esforzándonos por guardar la unidad, no tratando de llegar a argumentos, no tratando de discutir si el milenio es físico, si el milenio es espiritual. Esto no edifica nada. A veces queremos ganar argumentos mentales y perdemos al hermano por argumentos mentales. Recuerden que hablamos que lo único por lo que vale la pena pelear es por la doctrina y porque el nombre de Dios sea enseñado. Lo demás no. Entonces los invito, mis hermanos, a que en el nombre del Señor procuremos estas 5 cosas para que seamos ese cuerpo de Cristo encarnado, seamos ese grupo que todos quieren pertenecer, seamos unos dignos representantes de Cristo y podamos andar como el Señor quiere que ande. Amado Dios y Padre del cielo, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es bendita, Señor. Hoy oramos porque tu palabra ya ha traspasado nuestros corazones, Señor, y seamos la iglesia nueva, Señor, esa iglesia que ama, esa iglesia que es humilde, esa iglesia que es mansa, esa iglesia que ama, esa iglesia que a pesar de todo persevera en mantener la unidad a través de la paz, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la unidad, porque así como tú eres uno, tú quieres que sea tu iglesia, Señor. Que tu iglesia no parezca un club social, Señor, ni un grupo de personas fanáticas, sino que sea la iglesia del amor, Señor, la iglesia que es celestial, donde tengamos algo que ningún otro más tiene, Señor, que es que vivimos conforme a como tú quieres que vivamos, Señor. Hoy oro por toda tu iglesia para que nos ayudes a vivir como es digno, que nos ayudes a vivir, Señor, conforme a lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Que cada uno de los hermanos se comprometa a crecer en la gracia de tu conocimiento, Señor. Que crezcamos emocionalmente. Que seamos maduros, Señor, en la fe, para que todos podamos crecer y este cuerpo, Señor, no tenga miembros inactivos o miembros que están más subutilizados que otros, sino que todo el cuerpo es importante, Señor. Gracias, Señor, por cada alma que está aquí, Señor, porque tú nos has traído alivio, Señor, y vemos que el trabajo en tu obra no es en vano, Señor. Gracias, Señor, porque hoy has alentado nuestros corazones, Señor, y te alabamos, mi buen Dios. Glorificamos tu nombre, Señor, y rogamos porque nos permita ser la iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Oramos en el poderoso nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén.